Ahora, ¿qué tradición defendían estos padres apostólicos? Dice que la tradición que ellos defendían eran las enseñanzas dichas por los apóstoles, las cuales posteriormente, dice, se convirtieron en escritos y se convirtió en el Nuevo. La realidad es que los cristianos debemos de conocer de historia, porque el que no conoce la historia dice que está condenado a repetirlo. Y es lamentable ver mucho cristiano que no conoce de historia de la iglesia. Por eso es que no tiene respuestas cuando se le hacen preguntas. Le voy a hablar un poco acerca de uno de los padres apostólicos. ¿A quiénes se consideran padres apostólicos? Según la teología cristiana, se le consideran padres apostólicos aquellos que fueron discípulos directos de los apóstoles o fueron prácticamente discípulos directos de aquellos que creyeron en la predicación de los apóstoles. Bueno, a eso se les llaman padres apostólicos según la teología cristiana. Le voy a hablar acerca de Ireneo de León. Ireneo de León, según la historia, fue un discípulo directo de Policarpo. Policarpo, a su vez, fue un discípulo directo del apóstol Juan. O sea, no estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de uno de los primeros padres apostólicos primitivos, de los que sí tenían la sana doctrina, de los que sí sabían de lo que hablaban, de los que sí sabían de lo que defendían. Ahora, este hombre, en una de sus obras, porque escribió varias obras, pero en una de sus obras dice lo siguiente. Dice, Ireneo, dice, defiende el principio de la tradición. Aquí le voy a dejar en la parte de arriba, le voy a dejar el fragmento de esta obra de Ireneo. En uno de esos fragmentos de su obra dice lo siguiente: Ireneo defiende el principio de la tradición, es decir, las enseñanzas orales dichas por los apóstoles en público, las cuales, dice, posteriormente, por inspiración de Dios, dice, estas fueron escritas en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la tradición que defendía Ireneo de León? Las enseñanzas directas de los apóstoles. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me he motivado a hacer este video? Porque vamos a ver la diferencia de la tradición que defendían los primeros padres apostólicos. Le estoy hablando del siglo I, del siglo II y hasta el siglo III, porque después de Constantino se mezcló un montón de herejías dentro de la iglesia, que es la tradición que defienden muchos católicos de la actualidad. Y esto lo vamos a ver históricamente. Mire, antes del siglo III después de Cristo, o sea, 300 años después del ministerio de Cristo, la predicación de la mayor parte de los padres apostólicos y de la mayor parte de los cristianos era una predicación pura. Le estoy hablando de los cristianos. Obviamente se quiso mezclar muchas herejías, pero ellos defendieron la sana doctrina, la pureza de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tradición defendían estos padres apostólicos? Dice que la tradición que ellos defendían eran las enseñanzas dichas por los apóstoles, las cuales posteriormente, dice, se convirtieron en escritos y se convirtió en el Nuevo Testamento, los pergaminos, los que se convirtió en el Nuevo Testamento. Esa era la tradición que defendían los primeros padres apostólicos hasta el año 300, porque resulta que Ireneo de León, él nace por ahí como en el año 182 después de Cristo, o sea, casi 2 siglos después de las enseñanzas o del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres antes del siglo III, el siglo I, el siglo II y hasta el siglo III, eran hombres puros. ¿Por qué? Porque no se había mezclado la política con la religión. Recuérdese que el que mezcló y hizo toda esta mezcla fue Constantino. De allí, de Constantino para acá, se corrompe la pureza de la palabra de Dios y se comienzan a meter dogmas que no están establecidos en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las tradiciones que defienden los amigos católicos hoy por hoy? Las tradiciones que existieron del año 300 para acá, de Constantino para acá. Existieron una aberración de tradiciones, de dogmas que metieron los obispos, representantes de las iglesias, que ya estaban mezclados con la política, y esas son las tradiciones que defienden. Si no, mire los años que fueron creada cada tradición y cada dogma de la religión católica romana. Número 1,
La infalibilidad del Papa, póngale sentido. Yo no le voy a decir en qué año fue este dogma abrazado por el catolicismo. La infalibilidad del Papa. Los sacerdotes no pueden casarse, o sea, el celibato sacerdotal. ¿En qué año comenzó? Usted vaya poniéndole nota. Ok. La asunción de María, ¿cuándo fue? María nació sin pecado. Todas esas son tradiciones. Todo lo que le estoy mencionando son tradiciones. ¿De qué año datan todas esas tradiciones? Póngale nota. Después del año 300, después de Cristo, póngale nota. Y esas son las tradiciones que defienden los amigos católicos hoy por hoy. La asunción de María al cielo, el rezarle a los santos, las reliquias, el purgatorio, el bautizo de los infantes, que el Papa no se equivoca. Póngale nota de cuándo comienzan ese tipo de tradiciones y dogmas. Póngale nota. Ahora, nosotros defendemos la tradición, creemos en una tradición, pero ¿en cuál? En la que creían los primeros padres apostólicos. ¿Cuál? Que las palabras orales dichas por los apóstoles se convirtieron en pergaminos, en libros, se convirtió en la palabra y estos fueron inspirados por el Espíritu Santo y se convirtieron en el Nuevo Testamento. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Por qué? Porque son esos los dos puños de Dios, son esos el fundamento verdadero, la doctrina de los profetas, las enseñanzas de los profetas, que es todo el Antiguo Testamento, y las enseñanzas de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. Por eso Pablo dijo, edifíquense sobre eso, no sobre las tradiciones que existieron 300 años después de Cristo, que no tienen asentamiento en la palabra de Dios. Póngale nota a todo eso en el nombre del Señor. Bendiciones en el nombre de Cristo. Déjeme allí escrito en qué año fue que se dijo que el Papa no se equivoca. En qué año se dijo Pedro fue el primer Papa. Póngale ahí, póngalo, vaya anotándolo en qué año. Si fue del año 300 para acá. Bendiciones en el nombre de Cristo.